17. Para aquellos que quieran ayudar el ministerio de Ujier, para hacer Ujier, por favor hablen con la manita linda. Hay necesidad de hermanos que tengan ganas de servir en ese ministerio tan lindo, así que terminado el mensaje nuevamente, si quieren hablen con la hermana linda y así les puede proveer más información. Por igual, esta noche vamos a estar enfocados en tercer mensaje con respecto al rapto de la iglesia. Creo que hay cosas muy interesantes que hemos visto. El domingo pasado estuvimos viendo las razones por las cuales creemos que el Señor Jesús está muy pronto por venir. Dimos información, noticias secular, del mundo secular. Yo creo que ha traído repercusión y la razón es que la cantidad de personas que están escuchando el mensaje estos dos últimos llama la atención, parece que hay interés y le damos gracias a nuestro Dios que podemos llegar a distintas partes del mundo por medio de Spreaker y SoundCloud. Vamos a estar en el capítulo 37 de Ezequiel en esta mañana. Este capítulo, o esta parte donde vamos a entrar nosotros, es una serie de revelaciones recibidas durante la noche antes de que Jerusalén cayera, de que fuese destruida. Tenemos a Dios aquí compartiendo con Ezequiel una visión increíble. La expresión que vamos a ver en el verso número 1, donde dice, la mano de Jehová vino, quiero hacer un énfasis en esto, pues tiene que ver con una experiencia de una visión. Y la razón por la cual decimos esto, porque lo vemos en el capítulo número 1 y versículo 3, vemos ese término, es una visión que Dios le iba a dar a Ezequiel. Vemos en el capítulo 8 y versículo 1 la misma expresión. Por lo tanto, podemos saber que cuando dice que la mano de Jehová está sobre Ezequiel, tiene que ver con una visión que está por recibir. Algo interesante, lo que vamos a ver, yo creo que muchos de nosotros conocemos esta historia, es el Valle de los Huesos Secos. Fue llevado en el espíritu a un valle que dice que estaban secos y secos en gran manera. Esto indica el tiempo, la condición de la nación de Israel, hasta qué punto había llegado para que se describiera que eran huesos secos en gran manera. Hay una gran enseñanza, yo considero, en este capítulo que nos va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque hay algo que yo considero y es lo siguiente. Muchos de nosotros, a pesar de conocer al Señor, pasamos por etapas donde estamos secos y nos sentimos como que, ¿cómo puede ser que teniendo a Dios, conociendo a Dios, y pasamos una vida como que algo nos está faltando cuando ya ha sido dado? Como que estamos pensando en la vida, ¿por qué llegamos a esa condición? ¿Qué es lo que nos lleva a estar en sequedad? Y vemos aquí, considero en este capítulo, es algo en el cual tenemos que prestar atención, es una historia real, actual, en los días de hoy por igual. Algunos dicen con respecto a la historia que la tenemos para no volver a cometer los mismos errores. ¿No es cierto? ¿Han escuchado eso alguna vez? Que la historia está para que podamos aprender y no cometer los mismos errores del pasado. Otros dicen con respecto a la historia que es una repetición de lo mismo. Es decir, se va repitiendo vez tras vez la misma cosa. Es como decir, allí nos está diciendo a nosotros que la historia está para que aprendamos, sin embargo,
la historia dicen que es una repetición de lo mismo, lo cual nos quiere indicar que no aprendemos, a pesar de que vemos los errores ya cometidos, ¿no es cierto? Se convierte entonces en lo que es una opinión personal. ¿Dónde encaja en nosotros lo que está escrito aquí, lo que está escrito en la palabra? ¿Cómo lo asimilamos nosotros? ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en más? Porque, mis hermanos, hay un punto de partida en nuestra vida que cuando escuchamos algo que nos llama la atención, sobre todo cuando viene de Dios, es un punto de partida de decir, esto es donde estaba antes, pero aquí, desde este día en adelante, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a vivir? Para que no esté en la condición que esta nación llegó a estar. La historia, por igual, nos ayuda a determinar nuestro compromiso entonces en cómo hemos de vivir. Determina nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque si vemos errores del pasado que cometió la nación de Israel, entonces, ¿qué compromiso voy a tomar yo para no volver a repetir los mismos errores que pasó esta nación? Pues vemos aquí un capítulo de llegar al punto de decir que son una nación de huesos secos y secos en gran manera. Describe entonces lo que ha sido el dejar pasar tiempo y tiempo y tiempo alejándose de Dios o haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Nos ayuda a ver la urgencia de enfocarnos en el curso que tomó Israel y cuáles fueron las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Examinemos nuestros valores, examinemos nuestra vida, es mi oración para que pueda ser más productiva y que no lleguemos a este punto como está esta nación descrita aquí en este capítulo. La historia por igual nos lleva a enderezar lo malo, nos ayuda a enderezar aquello que está incorrecto en nuestra vida, que tengamos la capacidad de cambiar nuestro presente, de cambiar nuestro futuro, porque todo está basado en el compromiso que nosotros vayamos a tomar en el día de hoy. Ahora fíjense, dice la palabra de Dios que cuando venga el Espíritu Santo íbamos a recibir poder, ¿no es cierto? Van a recibir poder de lo alto. Jesús hizo un énfasis, fue bien enfático en esto, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y vino el bautismo, vino la llenura del Espíritu Santo allí en Hechos capítulo 2. Vemos una iglesia movilizándose en el poder de Dios, pero la falta o ausencia de ese poder en nuestra vida, en algunas situaciones, lo que vemos nosotros, por ejemplo, yendo en esta sequedad hoy en día, nos va a llevar a entender que si hubo en algún momento dado la urgencia de ver un gran avance de parte de la iglesia para producir cambios, es el día de hoy. Hoy más que nunca necesitamos esto. Más que nunca sabiendo que el Señor Jesucristo viene pronto. De estar listos para la venida de Cristo Jesús. Me estaba compartiendo mi hermano José con respecto a la reunión que tuvo, creo que con Zulma, no sé si Zulma fue también, pero que fue con respecto a los hijos que no se le puede dar clases o homeschooling en las casas. Están tratando de cortar todo eso. ¿Por qué? Porque están diciendo de que los niños no pertenecen a los padres. Escuchen esto, no pertenecen a los padres, sino que los hijos pertenecen a una comunidad, pertenecen a la comunidad. No solamente eso, pertenecen a la comunidad global del mundo entero. Esto es algo serio. Y vemos distintas cosas en las cuales vez tras vez estamos viendo nuestros vecindarios, estamos viendo nuestra comunidad, estamos viendo nuestra nación llenas de huesos secos en gran manera. Hoy es tiempo de traer palabra de Dios, hoy es tiempo de movilizarnos, hoy es tiempo de orar con fuerza, porque mis hermanos, si entendemos lo que este mensaje nos va a traer en el día de hoy, van a producirse unos cambios increíbles en nuestra vida que yo considero que necesitamos urgentemente. Ahora fíjense, vamos a ver en el versículo número 1 y 2, nos dice a nosotros, capítulo 37 de Ezequiel, nos dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera.
Vean algo tremendo lo que vemos aquí en el versículo número 1, es que dice que Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio. Esto es algo que debemos de entender, que no es por casualidad. No es por casualidad que nosotros estamos en esta ciudad. No es por casualidad que en el día de hoy Dios nos trajo a nosotros para escuchar este mensaje. Dios dispuso esto para que fuera para cada uno de nosotros lo que vamos a recibir en este día. Esta reunión no se basa en un acontecimiento imprevisto. Esto es algo que Dios nos movilizó a venir en el día de hoy, aunque no lo creas, no es casualidad. Dios quiere que escuches esto. Dije que Dios nos trajo a nosotros con un propósito a esta ciudad. Nos trajo quizás para algunos a una ciudad fea que no tiene atractivo, pero estamos aquí en Las Vegas con un propósito. Me puso Dios en medio de un valle de huesos secos en gran manera. Entendamos entonces de que es Dios que nos ha traído en un lugar donde Él nos necesita y donde vamos a ser más efectivos. Esto es algo increíble. Vuelvo a repetir, no es casualidad que estemos en el día de hoy aquí, no es casualidad que estemos viviendo en esta ciudad. Nos trajo en el lugar donde nos necesita, es porque vamos a ser efectivos en este lugar. Y vamos a ver el ejemplo de la nación de Israel. ¿Sabes? Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza ardiendo porque vio la aflicción de su pueblo. Se dirige a Moisés para decirle: he descendido para librarlos, los quiero sacar de Egipto para llevarlos a Canaán. Israel, quiero que salgan de donde están para ir a una tierra donde habían 6 naciones descritas allí en Éxodo capítulo número 3. Los lleva para Canaán y déjame decirte una cosa. Pueblos enemigos, dice allí en Éxodo, que eran más numerosos y más poderosos que la nación de Israel, pero sin embargo la nación de Israel fue llevada a esa tierra donde estaba aquel enemigo poderoso y lo puso en medio para empezar a conquistar. Dios nos ha puesto aquí en la ciudad de Las Vegas para conquistar, para levantar el nombre de nuestro Señor en alto y para entender que, mis hermanos, no es por repetir, somos más que vencedores, es una realidad en nuestra vida porque Cristo resucitó, Cristo está vivo, Cristo está en medio de nosotros y Cristo va a hacer algo grande en medio de su pueblo. Dios iba a destruir a estas naciones que estaban llenas de impiedad. La nación de Israel fue allí no para mezclarse con las naciones. No fue allí para mezclarse con esas otras naciones. La nación de Israel fue allí para completar la obra de Dios de sacarlos de una nación donde estaban esclavos y mis hermanos, cumplir las promesas de Dios. Y hay algo que la luz fue hacia aquellas tinieblas donde estaba en aquella tierra de Canaán. Hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente. La luz no se asocia con las tinieblas y ese es el plan de nuestro Dios. Dios está diciendo: no se mezclen, no hagan alianza. Van para vencer, van con un propósito. Y hay algo que tenemos que entender, mis hermanos: si las tinieblas no están inquietas, si no están inquietas y están cómodas como están, es porque algo malo estamos haciendo. No estamos actuando como nosotros tenemos que actuar, sino que estamos actuando como el mundo está actuando, y por eso no hay un cambio en el mundo de hoy. Fíjate que Dios permitió a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dios permitió que fueran a Babilonia. Los puso en Babilonia. ¿Ustedes se creen que es una casualidad que fueron allí cautivos? No, era el plan de Dios. Va a venir, lo dice Jeremías 25, va a venir Nabucodonosor, va a conquistar, van a salir desterrados. Pero sin embargo, ese grupo fue llevado a Babilonia con un propósito. Lo puso Dios en medio de aquella nación a estos 4 muchachos. ¿Y qué sucedió? Tocaron con sus vidas, tocaron con su testimonio, tocaron la vida de Nabucodonosor, tocaron la vida del rey Darío y tocaron la vida de Ciro, el rey de Persia. 3 reyes. Si Dios te pone en un lado, mis hermanos, si Dios te puso en algún lado, en donde estés trabajando, en la ciudad donde estás, en tu vecindario, lo ha hecho con un propósito porque quiere hacer algo grande. Reyes corruptos fueron expuestos al poder de Dios.
Ahora, fíjate una cosa, que Dios nos pone quizás en un lugar donde no sea algo atractivo. Una preguntita, vamos a ver,